Un saludo muy especial, continuando con los estudios de Hebreos. Ahora vamos a ver la cuarta advertencia escrita en este libro. Una advertencia dirigida exclusivamente al pueblo de Dios. Y un gusto de saludarte nuevamente. Espero que cuando recibas este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Si eres una persona que eres nueva en el camino del Señor, si eres una persona que tiene mucho tiempo ya de estar perseverando con el Señor, en la palabra del Señor, quiero que medites bien esta palabra de esta noche. Y si ha llegado a ti es porque el Señor lo ha permitido de que tú te llegue esta palabra. Dice la palabra del Señor que la palabra siempre llega a tiempo. Así que un saludo muy especial nuevamente. Espero que compartas estos mensajes, ya que van a ser de mucha bendición, ya sea para tu vida, ya sea para algún familiar o para algún amigo o para alguien de que esté pasando por una situación de enfriamiento. Siempre en la vida, en el caminar, en esta caminar, siempre hay luchas, hay pruebas, hay circunstancias en la vida en las que el cristiano tiende nuevamente a enfriarse, y la palabra del Señor es bien clara. Hemos visto tres advertencias que señaladas en este libro precioso de Hebreos. La primera advertencia, recordándonos, está en el 2:1. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia, dice la primera advertencia, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con mucha diligencia, dice, atendamos todo aquello que hemos oído. Nunca nos creamos de que nosotros ya la sabemos toda. Nunca creamos que nosotros ya no podemos ser tocados. Es más, las luchas en la vida cristiana siempre van a seguir. Así que la primera advertencia es que prestes atención. Todo lo que hemos oído, pongamos atención y con mucha diligencia, ¿verdad? Con mucha diligencia, con mucho cuidado. Dice, no sea que nos deslicemos. Es la primera advertencia de parte del Señor. Y la segunda advertencia está en el 3. Dice, por lo cual, dice el 3:7, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz. Tú estás escuchando la voz hoy de Dios, no la voz mía. Nosotros solo somos siervos que el Señor pone para traerte este mensaje. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la segunda advertencia. No endurezcáis tu corazón. No poner un corazón lleno de incredulidad. Hay tres advertencias en este canal que tú las puedes ir a escuchar detenidamente. La tercera advertencia la vamos a encontrar en el 5:11 y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y de explicar. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tú no quieres oír la palabra del Señor. La gente no quiere oír la palabra del Señor. Y por eso es que la palabra advierte, y la advertencia es, dice, la advertencia contra la apostasía. Apostatar, veíamos que es el rechazo o el abandono a la fe. Así que, mi querido hermano y amigo, en esta ocasión vamos a ver esa cuarta advertencia que está en el verso 10, en el capítulo 10, verso 6. Dice la palabra del Señor: porque si pecáremos,
voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados cometidos. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En esta última advertencia es acerca del que peca deliberadamente, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se puede pecar? Tú ya puedes conocer la palabra de verdad. Tú ya puedes conocer lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y siempre hay un pecado o unos pecados que tú no los puedes dejar. Tú puedes ser una mujer de oración. Tú puedes ser un cristiano de los que no dejan de congregarse. Es más, tienes tu montón de años congregándote. Pero a veces tú no quieres que el Espíritu Santo, como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, penetre hasta donde están esos pecados. La carne siempre sale vencedora de ese. Así que el Señor te dice hoy, ya no peques. Ya no sigas pecando del el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado. Porque dice la palabra del Señor que hay, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Nosotros, y dice la palabra del Señor, que Jesucristo quita ese pecado del mundo. Tú, cuando viniste a Cristo, Cristo te lavó todos esos pecados. La palabra del Señor nos muestra de que antiguamente el Señor levantaba jueces, levantaba sacerdotes, y ellos tenían que ofrecer sacrificio para perdón de pecado de ellos. Y después los del pueblo. Pero dice la palabra del Señor, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Antes tenían que sacrificarse palominos, tenían que sacrificarse corderos, pero Cristo, como sumo sacerdote, pagó esos pecados, los pagó por tus pecados y pagó por mis pecados. Y con sangre, no de machos cabríos, sino con su propia sangre, dice la palabra del Señor. Entró una vez para siempre en ese lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El cual, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias
y obras muertas para que sirvas al Dios vivo. La palabra del Señor nos habla de ese poder que Cristo tiene. Cristo limpió esos pecados porque Él pagó con su sangre. Pagó, y dice la palabra del Señor de que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Porque si la sangre de los toros, dice la palabra del Señor, y los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, hasta así se purificaba, pero hoy no, fue por la sangre de Cristo. Así que dice la palabra del Señor de que el sacrificio de Cristo quita ese pecado del mundo. Así que no habiendo más otro sacerdote sin mancha, dice la palabra, hoy tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Así que también Cristo se ofreció una sola vez para llevar pecados de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Va a regresar para que los que lo esperan. Tú estás esperando del Señor. Yo estoy esperando al Señor. Espero que tú lo estés esperando al Señor. Por eso es que el Señor te manda esta cuarta advertencia. No peques deliberadamente, dice el Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Te lo vuelve a decir la palabra del Señor. Y dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. El Señor te limpió de esos pecados. Cristo nos limpió de esos pecados. Así que dice la palabra del Señor en esta advertencia, en este momento, yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás pasando en ese famoso redes sociales? Si abres un tiempo que sea para edificación, así como el Señor te ha traído en esta hora para que tú escudriñes la palabra del Señor, para que la palabra del Señor llegue a tu oído. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros cuidemos bien y con diligencia lo que hemos oído, y que no endurezcamos el corazón, y que no rechacemos lo que hemos oído. Y ahora te lo dice, no peques deliberadamente. Tú puedes estar orando al Señor, pero puedes sentir que las oraciones no pasan del techo de la casa. Pero ¿cómo se va a llegar? ¿Cómo esa oración va a llegar? Si has estado detenido o detenida en tantas redes sociales escuchando cosas que no le agradan al Señor. Hoy han salido tantos creadores de contenido que solo barbaridades ponen. Solo contenido con otros mensajes. Y
Y si ves uno, te sale otro. Y si ves el otro, ya te sigue el otro. Es como que lo sigas. Y tú ves tanta gente que hoy se está enriqueciendo. Nosotros le subimos estos estudios no para enriquecernos, sino para que a esas almas, para que a ese pueblo de Dios, de que de una u otra manera se ha debilitado, busque nuevamente el camino del Señor. Que si está débil, que si está pasando por alguna circunstancia, vuelva nuevamente a confiar en Cristo. Si la vida, si el ambiente o el sistema donde tú te mueves ha cambiado esa nueva criatura o está cambiando esa nueva criatura, Cristo te va a levantar siervos para que te traigan ese mensaje, para que nuevamente enciendas esa llama y encuentres esa medicina que tú andabas buscando. Y esa medicina es la cuarta advertencia: no peques deliberadamente, dice la palabra del Señor. 1. Cuida bien con diligencia lo que has oído, no sea que deslices. 2. Dice la palabra del Señor en la segunda advertencia que no endurezcamos nuestro corazón y que no haya en nosotros ese espíritu de ese corazón duro, y que escuchemos la voz de Dios. Y dice la tercera advertencia: no desechemos, no a la apostasía, no el rechazo a lo que hemos creído, sino que fundamentemos bien esa fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor, y por escudriñar la palabra del Señor, y por buscar la palabra del Señor, y por buscar al Señor en oración. Porque dice la palabra del Señor en la cuarta advertencia que si tú pecas deliberadamente, dice la palabra del Señor, dice, hay una horrenda expectación de juicio. Hay juicio. Tú y yo, mi amado hermano, sabemos que hay una vida eterna y hay una condenación eterna. Tú, mi querido amigo, mi querida, yo te lo digo, el Señor me manda a decirte en esta hora que te arrepientas, que hay una condenación eterna, hay un juicio. Y solamente Cristo puede limpiar esos pecados y darte esa vida eterna, inscribiéndote en el libro de la vida. Así que dice, y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de que en el verso 26 dice, pecaremos voluntariamente, dice la palabra de estudio, pecar voluntariamente y no querer arrepentirse después de haber recibido la palabra del Señor. Pecar voluntariamente y no querer arrepentirse después de haber recibido la palabra del Señor. Wow. Y dice la palabra, sigue diciendo el verso 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos,
muere irrepresiblemente. Esa era la ley de Moisés. Pero dice la palabra del Señor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre, dice, la sangre del pacto, el cual, dice, fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow. Es para meditarlo. Si antes el que violaba la ley moría, definitivamente moría, violar la ley. Y dice la palabra, y te pregunta la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Wow. Dice, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conoceremos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ay, otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice algo más hermoso aquí, que pone a temblar nuestro corazón. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer. Horrenda cosa es caer. Es haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Haber creído en la palabra del Señor. Haber creído, como dice la palabra, haber participado de esa gracia. Haber gustado de ese don celestial y haber sido partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No sigas pecando voluntariamente. Que ese pecado que pagas, pasa, y el mismo pecado. Ya no lo hagas. Ve al Señor. Él te va a dar esas fuerzas. Pero quiere que el Señor se lo pidas. Dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es exaltado. Es necesario que nosotros nos vayamos delante de Dios y le digamos qué es lo que nosotros no podemos, contra qué estamos luchando. Es necesario que se lo digamos. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate, dice, de pensamientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis
en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Vas a pasar situaciones en tu vida. Vas a pasar situaciones. A veces el que llega a Cristo vienen situaciones fuertes a su vida y mejor se va. Pero dice la palabra del Señor, tenemos algo más especial allá en los cielos. Hay algo más grande para nosotros. No perdáis, dice, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tienes un grande galardón. Mantén ese galardón, esos galardones. Y entrega la vida nuevamente a Cristo. Dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios, gloria al Señor, más el justo vivirá por la fe. Dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Todo el que retrocede no se va a sentir bien. Dios te bendiga. Guarda estas 4 advertencias en este canal. Las puedes encontrar más detenidamente. Dios te bendiga. Comparte este video. Compártelo con tus familiares, con tus amigos. Suscríbete. Estaremos haciendo más estudios. Y que para que sean de bendición a tu vida. Sigue adelante. Nos espera algo más especial allá que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios te bendiga. Hasta la próxima.